Bueno, el rey está desnudo. Bueno, en este caso Petro. Lo cual indica que lo que muchos venimos advirtiendo por más de 2 años y medio era verdad. Primero, que el gobierno del cambio no iba a entrañar ningún cambio, pues era imposible que el gobierno dejara el clientelismo, la burocracia y los enormes escándalos de corrupción, porque el gobierno estaba compuesto por el pacto histórico, pacto en el cual estaban los políticos de siempre, los políticos que habían hecho estas prácticas durante décadas. Pues no nos equivocamos. Es más, ayer se evidenció algo peor, que el presidente está dispuesto a sacrificar a aquellos que creyeron en ese cambio con tal de mantener a estos políticos que perpetuaron efectivamente esas políticas que definitivamente no podían entrañar un cambio. Ayer también pudimos evidenciar que el país va en picada porque está en manos de un gabinete absolutamente incompetente y peor aún, desconectado del director de la orquesta, es decir, del presidente. El presidente no tiene ni la menor idea cómo va funcionando cada una de las áreas de gobernanza que está en cabeza de estos ministros. No tiene idea. Parece ser que en 2 años y medio no hubiese hecho jamás un consejo de ministros. Peor aún, aunque se la pasa en las redes sociales, no escucha a absolutamente nadie que no sean aquellos políticos que alaban todo el tiempo lo que él dice. Exactamente igual al rey desnudo de la fábula de Hans Christian Andersen. Exactamente igual. Él solo mira quién lo aplaude, él solo mira qué situación puede usar a su favor, pero poco o nada le interesa la realidad. Él está perdido en su relato, nada más. Así como estaba el rey de la fábula. Él creyó que los modistos realmente le estaban confeccionando un traje tan majestuoso que solo era posible ser visto por las personas inteligentes. Así como lo hace él. Él dice una y otra vez el mismo relato para que los políticos del pacto lo aplaudan, lo repliquen y para que los petristas también crean lo mismo. Pero el resto, que estamos afuera viendo, nos damos cuenta que el tal traje invisible que aplauden los cercanos al rey, pues resulta que es un traje de mentiras, que no existe y que el rey está al desnudo. Lo que pasa es que en el Consejo de Ministros, los mismos ministros dijeron que el presidente estaba desnudo. Es decir, ratificaron lo que hemos advirtiendo por más de 2 años y medio. ¿Cómo es posible, dice ella, que haga parte de uno de los gobiernos más corruptos de la historia? Pero adicionalmente también afirmó que el Cauca era más seguro con el gobierno anterior. Lo cual también mucho lo hemos dicho, porque la expansión de las guerrillas ha tenido que ver directamente con haber inmovilizado a las Fuerzas Armadas. Pero eso también Francia Márquez lo sabía, lo que pasa es que estaba calladita, aplaudiendo al presidente, replicando lo que el presidente decía. Y ella también se desentendió de que el Cauca estuviese pasando su soberanía a las disidencias de las FARC. Lo peor de todo es que en este magno circo se supo ayer que la operación Perseo, por medio de la cual el presidente mandó a Laura Sarabia y a una comitiva de ministros y a la cúpula militar para retomar el plateado, pues fue una farsa. Ayer el ministro de Defensa dijo que no habían podido ingresar al Cauca, que no, que eso seguía bajo el dominio de las disidencias de las FARC y que además esto se debía a que no había una directriz clara por parte del gobierno. El presidente está desnudo. Todo sale a la luz. Otra de las cosas que quedó evidenciada en este circo ayer es que el presidente no tiene ni la menor idea cuál era la destinación de los recursos de la USAID en Colombia. Dijo
que él está absolutamente de acuerdo con Trump y que le ordenaba a Laura Sarabia que definitivamente no tenía que recibir ningún dinero que viniera de alguna agencia americana. Lo cual evidencia que dinero sí hay, que la crisis fiscal es un gran engaño simplemente para imponer más tributos, para inventarse estados de conmoción y allí generar alzas y más impuestos. Porque si el presidente se da el lujo de decirle a Laura Sarabia que definitivamente le diga no a los enormes recursos que vienen a través de USAID, es porque realmente nos sobra el dinero. Absurdo. No hay una política exterior, no hay una política comercial, simplemente hay pura y física demagogia. Pues finalmente era lo que buscaba este reality. Este reality que comparado con el de la Casa de los Famosos, pues definitivamente esos actores prepagados, pues tienen más dignidad y más moral. Dignidad que al parecer la ministra del Medio Ambiente está dispuesta a perder, porque ayer dijo que no se sentaba como feminista en la misma mesa donde estuviera Benedetti, pero ahí estaba y peor aún, dijo que no renunciaba. O sea que dignidad realmente no tiene. Tampoco tiene dignidad Bolívar, que hizo una confesión respecto del profundo amor que le profesa al presidente, que tampoco está de acuerdo, que nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de Benedetti y de Laura Sarabia, pero que ahí sigue al lado de él. Absurdo. Y el presidente, en vez de escuchar a su gabinete, lo que dice es que cómo se les fue a ocurrir demostrarle al país esa falta de democracia, es decir, que no hay democracia si los del gabinete dicen algo contrario al presidente y él de forma totalitaria, entonces dice que el presidente es él, que eso no es ningún sindicato, lo cual parece un chiste, porque los socialistas basan casi todo su clientelismo, sus bases políticas son los sindicatos, y que él es el que manda. Así de sencillo, en tono absolutamente totalitario. Pero no quiero terminar este video sin antes referirme a un punto muy importante que tocó el presidente. Y es lo que tiene que ver con Ecopetrol. Hace 2 días advertía cómo Ricardo Roa había cedido un bloque de exploración a una empresa venezolana cuyos directivos habían sido investigados por haber tenido que ver con contratos de corrupción con PDVSA. Pues esta empresa, CPB, actualmente en Colombia está bajo el sometimiento de la ley de insolvencia por cesación de pagos. Entonces resulta que esto, aunado a la denuncia de Campetrol, quien señaló que ha bajado en un 38% la exploración de petróleo en Colombia, lo cual es gravísimo, lo cual sigue impactando a nuestros hidrocarburos y van favoreciendo a las empresas venezolanas, a los que sí pueden producir petróleo, mientras nosotros vamos empobreciendo nuestra economía. Entonces, Petro, siguiendo esta ruta, desde este circo de Consejo de Ministros, dijo que Roa debería cancelar un contrato de fracking que podría representar unas utilidades importantes para la empresa colombiana. Y esto se traduce en generación de empleo, esto se traduce en mayores utilidades y esto se traduce en desarrollo, en viabilidad de nuestro país y de nuestra economía. Todo lo contrario a lo que buscan los presidentes socialistas progresistas de este hemisferio. Lo que buscan es la ruina. Lo peor de todo es que Venezuela no solo es favorecido desde Ecopetrol. Al parecer, como lo hemos dicho en muchos videos, con el ELN, que es socia del régimen de Maduro, también es favorecido, porque aquí no importa lo que ocurre con los colombianos del Catatumbo. Aquí importa mostrarle al ELN las coordenadas de dónde les va a caer el ejército para que ellos se protejan. Y resulta que el presidente está al desnudo y es la hora de que los colombianos luchemos por nuestro país ya
que él mismo, muy seguramente de forma premeditada, quiso mostrarnos por qué vivimos este desastre. Feliz tarde.